Vale, hoy estamos en un nuevo día en 7 Global TV, en otro programa de Ponte al Día, y hoy traemos a Sonia Carballo, una artista que es fotógrafa, si no me equivoco, No, pintora no, no soy fotógrafa, y se es dedica todo. un poco a todas las artes visuales, vaya. Y nada, su nombre artístico es Sokatova, y entonces nada, vamos a empezar ahora con la entrevista. Cuéntanos, no sé cómo quieres que te llames, si Sonia o Sokatova. Lo que te sientas es el nombre igual, o sea que me siento cómoda con cualquiera, ¿sabes? Sonia, porque te conocí como Sonia. Nada, Claro. Sonia, ¿cómo empezó en ti este arte? ¿Por qué quisiste empezar a hacer arte, dibujar, pintar? Estudiaste la carrera de Bellas Artes, si no me equivoco. ¿Por qué esa inquietud por el arte? Bueno, la inquietud me vino de cuando era muy pequeña. Realmente yo la tenía, pero fue una historia con un profesor en el colegio bueno, que él vio que yo tenía como capacidad que sobresalía y habló con mis padres para preguntar, para decirles bueno, que tenía esa cualidad y que sería genial que me ayudaran a cultivarla. Entonces, ellos me preguntaron y claro, para mí era en el lugar donde yo me sentía más libre, más conectada conmigo misma, como siendo tan pequeña. Y entonces, pues empecé a dar clases con una escuela que hay en Badajoz, que yo soy de allá, bueno, donde empecé a dibujar muy pequeña. También era una niña, entonces era dibujar, correr, me quería ir, pero mis padres siempre me dieron una libertad y ahí como que me dieron las herramientas para yo meterme más de una manera profesional siendo tan pequeña, pero no obligada. Quiero dejar claro que era una cosa como que yo la hacía porque me sentía bien y mis padres no me obligaban a ir, sino al contrario, era como veían que yo me sentía feliz ahí y ahí empecé, básicamente. ¿Fue muy difícil para tus padres que tú te dedicaras como artista? Porque, bueno, siempre un poco el miedo de los padres, ¿no? De que su hijo sea artista, porque, bueno, no nos vamos a engañar, los artistas lo tienen muy difícil en cuanto a los ingresos. ¿Fue muy difícil para ellos? Sinceramente, la verdad que yo en eso tengo mucha suerte porque siendo una familia de clase media baja, ellos cuando vieron o sea, lo vieron, pero ellos no supieron cómo hacer en el momento porque también estaban más preocupados ¿no? de traer dinero a casa, de que estudiáramos y tal, que de necesitaron a alguien que les dijera, oye, pero para ellos es una maravilla, o sea, me han apoyado desde pequeña, o sea, nunca han dudado de que mi profesión no me lo permitiera, sabiendo. También es un tópico siempre, ¿no? Decir eso y yo creo que para los artistas y para la familia y padres de artistas tener todo ese tópico y al final esa frase siempre del artista vive mal, creo que también es como culturalmente de educación es una mala praxis, porque en el fondo estás como haciendo un mantra de que el artista no va a funcionar bien y no va a ganar dinero. Entonces, en ese caso, por mis padres, claro que tuvieron miedo en el sentido de, de que yo me mantuviera, pero siempre han creído que mi obra me daría ese dinero. O sea, y eso es súper bonito porque al final ellos como me han apoyado siempre en el sentido de decirme, tú invierte, tú ganas dinero, pero en otro lugar que tengas que hacer, si no te da el dinero el arte, pero siempre invierte, no pares de hacer tu arte. Entonces, creo que tengo mucha suerte de haber tenido ese apoyo por mis padres. Siempre está la puntita ya de mayor de decir, wow, ¿no? Mi hija pinta muy bien, trabaja muy bien, hace un montón de proyectos y no gana como un dinero que la permita pues, estar mejor, ¿no? Mm. Eso sí que preocupa a unos padres siempre, ¿no? Hagas lo que hagas, seas artista, seas fontanero, seas... A ver, Pero en mi caso, también considero que si te gusta mucho algo de lo que trabajas, al final vas a buscarte un poco tus castañas para poder trabajar de lo que te apasiona y lo que más te gusta. Tampoco hay el mito que tú dices del artista vive mal, pero si el artista se lo ocurra y busca cómo hacer, al final. claro, yo creo que sí que hay una parte de sí, porque esta sociedad, la cultura no se apoya tanto como la economía o como otras cosas. Para mí es una base fundamental la cultura y sí que al artista le cuesta mucho más porque no está estipulado. El ser artista siempre tiene el halo este de, ¿sabes? Como de ser algo como un hobby o algo. Entonces es complicado el apoyo en la cultura a un artista. Por eso siempre se dice que el artista se va de su país porque recibe más apoyo fuera que dentro. Y eso sí que lo he vivido y lo vivo.
sea, es muy difícil más por ahí, ¿sabes? Por el tema de que no se considera el arte como, o en una escala menor, lo voy a decir, como algo que sea como... Es sí y no, es esa dicotomía, ¿no? De cuando el arte te viene bien, lo apoyas, pero cuando no, no, es que el arte en realidad ¿para qué? ¿No? Me prefiero como apoyar empresas o economía o producciones que la producción de un artista. Y el apoyo también depende del statement que esté en tu ciudad, en donde estés viviendo. Siempre lo digo, estar en el momento indicado, con el lugar, con la persona indicada, porque al final muchas veces no depende de que seas mejor o peor, es que alguien diga que tú eres mejor o peor. Y ahí yo veo la dureza del arte, porque al final es una creación, tú no te levantas cada mañana, no es lo mismo que tú estés como haciendo algo. Digo en todo tipo de arte, porque al final el cine, o sea, hay engloba muchas cosas, ¿no? Pero el arte es difícil también porque no es una, incide en tu vida, entonces no te levantas cada día diciendo me voy a pintar un cuadro maravilloso que lo voy a vender maravillosamente bien. Entonces, en eso es como una constante que es difícil y no te da un sueldo al mes. Entonces, ahí está la complicación económica de mantenerte como artista. Pues yendo un poco por ese camino, fue difícil empezar un poco en este mundo, por lo que dices, un poco generar dinero, darte a conocer, que eso también es complicado al principio porque nadie te conoce y no está muy dispuestos a mirar de contratarte una obra, de hacer una exposición. Fue difícil al principio de todo. Bueno, básicamente sí, bueno, en la época de estudiante estás estudiando y estás como no conociendo, o sea, como buscándote, ¿no? Para crearte tu propia individualidad, ¿no? Ah, eh, al principio, claro, siempre yo me fui de mi ciudad, me fui a estudiar a Sevilla la carrera y Sevilla se me hizo pequeño en mentalidad para mí en ese momento, entonces vine a Barcelona, o sea, y aquí, claro, cuando tú llegas a otro nuevo lugar, o sea, como que te tienes que labrar otra vez todo ese tiempo que tú ya has trabajado, parece que cuando llegas a un nuevo lugar te lo tienes que volver a trabajar, ¿no? Es Mm. como, yo no fui artista en Barcelona, yo fui artista en Extremadura, fui artista en Sevilla y fui artista en Barcelona, pero claro, son como con los comienzos. Y sí que fueron difíciles porque tú vas, básicamente, no conoces a nadie y vas en la época, vas con tu dossier bajo el brazo llamando puertas, ¿sabes? Vas a ferias de arte, vas como, al final tienes que empezar a contactar con la gente. Entonces sí que fue difícil. Yo siempre, claro, como siempre como es mi pasión y es mi vida, siempre lo he hecho. Entonces, pues es tener tiempo para escribir sobre tu trabajo, para mandar email, para hablar con galerías y no te lo ponen fácil. Entonces sigue siéndolo. O sea, a pesar de que tengo un currículum ya de 3 páginas, sigue siendo difícil porque, bueno, todo cambia y son muchas. Y sí que fue difícil, no te voy a mentir. Luego es gratificante cuando es difícil, tú consigues cosas por ti mismo, sin ayuda de nadie, sin tener una base de una familia con dinero o ¿sabes? De poder hacer. Mm. Pues cuando lo consigues realmente te parece, no sé, muchísimo mejor todavía, ¿sabes? Pero sí que fue difícil, no lo voy a negar. Es ahí un poco el proceso que siempre dicen de los artistas, ¿no? Que necesitas un padrino, por así decirlo, o alguien que te acoja para empezar un poquito. Sin tener Sí, yo, por ejemplo, tuve la, estructura tuve es la más suerte que difícil. sí, yo tuve la suerte de que cuando estaba todavía en la facultad tuve una galería que apostó por mí y yo no había ni acabado la universidad y me ofrecieron una exposición en Marbella y me lo compró todo. O sea, que en ese año yo, que ni siquiera había acabado, estaba como encontrándome, tuve esa exposición, el galerista me compró todo y luego con ese dinero yo pude quedarme un año más estudiando en Sevilla porque yo era becada. Entonces, estas cosas que crees que nunca pasan, me pasó. Entonces, al final, ¿no? O sea, está guay. Debiste alucinar. Sí, alucinar porque fue todo como, básicamente más alucinar por el apoyo, de decir, oye, te compro todo. Luego está, claro, el tema comercial, no era mi primera. Y cuando me dijo que luego él lo vendería a lo que él considerara, yo le dije que prefería no saberlo, ¿sabes? Porque eran como mis hijos. Digo yo, tú haz lo que tú quieras. Luego ya con el tiempo, por ejemplo, me enteré de que él se lo quedó todo. O sea, lo sigue teniendo. Entonces, para mí es súper bonito esto y súper agradecida del apoyo que me dio porque estuve viviendo con ellos un mes allá y conociendo gente y fue la verdad que
que es muy, muy, muy bonito, la verdad. Me superó tanto que ellos querían que me quedara más tiempo allá y me fui, porque, ¿sabes? Cuando te pones algo bueno, a veces también te sientes como... Pero fue ahí un empezar bastante bueno, porque claro, cuando te pasan estas cosas te da como mucha energía para seguir, ¿no? Porque Un eso no te subidón pasa siempre. de adrenalina para decir, pues continúe, ¡Guau! Sí, merece la pena poder continuar y las horas que he pasado mal, de a lo mejor estar en casa y decir, a lo mejor no merece la pena, pero ese subidón de decir, pues al igual sí, hay que seguir peleando por ello. sí. Y cuéntanos un poco, ¿cómo es tu proceso de creación? ¿Cómo tu cabeza diseña una nueva obra? ¿La notas? ¿Cómo funciona eso? Bueno, normalmente todo esto es un proceso de tiempo, no de años, vas adecuándote a como la mejor manera para ti. Yo lo que hago es que yo siempre trabajo, o sea, yo siempre estoy pintando, yo siempre estoy creando, o sea, no creo cuando tengo un proyecto. Imagínate que me contacta una galería y quiero un proyecto. No, yo siempre voy trabajando. O sea, es un continuo. Entonces me viene, hay veces que la inspiración viene porque hay un tema que sale en la sociedad que te interesa y lo trabajas y empiezas a investigar sobre ello. Hay veces que mediante un sueño, una conexión, hay veces que por leerte noticias, no sé, es como mi proceso personal, es como viene de conexión mental y energética. Entonces, el tema es que cuando era más joven eran muchos temas los que me llamaban la atención, entonces eran como series, pero no acababa de alargar demasiado una serie. Ahora sí que una serie, yo tengo series que llevo trabajando en ellas 6 años. Entonces son temáticas diferentes. Luego lo que sí que hago para no estar estipulada a hacer cosas para que le gusten al otro, sino a ti, trabajo muchas libretas que son sketchbook, pero no son como dibujos previos a una obra, sino que las obras, yo no hago bocetos normalmente, según de qué serie, solo tengo en una serie donde hago bocetos, en las demás no, o sea, empiezo, se me ocurre la idea y empiezo y voy, ¿no? Atando cabos. Pero en las libretas, por ejemplo, viene todo de mi mente, sí, es como sacar cosas que tengo en la cabeza y eso me parece fantástico porque son como cosas muy íntimas, pero que no tienen ninguna estipulación de que le tiene que gustar al otro. Que en los cuadros y en los procesos artísticos es muy difícil no entrar en ese juego. Y también yo trabajo varias técnicas y varias series muy diferentes. O sea, puedo trabajar, tengo temáticas sobre ahora mismo estoy trabajando más de magia y conexiones con la naturaleza, pero luego tengo otra que va sobre el pelo y la musculación, la que trabajé cuando me conociste tú, que iba sobre la destrucción del mundo y el plástico. O sea, que, claro, me interesan muchas cosas y las traigo a mi terreno. Entonces, mi proceso es ese, es estar en el taller trabajando, trabajo con varias obras a la vez, porque ahora estoy trabajando el óleo y tarda mucho en secar, entonces trabajo, siempre me gusta como trabajar varias cosas, ¿cómo decir? Para no estar solamente en una cosa y como bloquearte lo mismo, porque a veces pues no tienes el mismo día para pintar que otro. Ujú. Ese más o menos es mi proceso. ¿Y alguna vez has tenido miedo de quedarte sin ideas o siempre tienes ideas? No tengo miedo a quedarme sin ideas porque siempre están. O sea, que una persona que aunque para mí todos somos artistas y todos somos creadores, el problema está que todo lo de fuera te quita el tiempo para conectar con lo que tú quieres o cosas que te vienen, ¿sabes? Porque el estrés o trabajo que no es el tuyo. Para mí las ideas surgen siempre porque es como el día a día. Al final conoces gente nueva, hay historias nuevas que pasan en el mundo. Entonces, claro, en mi tipo de trabajo yo no repito una cosa continuamente. Entonces voy creando diferentes temáticas, entonces es muy difícil que te quedes sin idea. A mí lo único que me preocupa es el cansancio de la lucha, que yo sigo luchando y hay veces que estoy cansada, ¿sabes? O sea, que me gustaría que me vinieran a veces proyectos sin tener que estar yo detrás todo el tiempo, ¿sabes? O tener, por ejemplo, una persona que aquí en España es como difícil, ¿no? Como un marchante o una persona que te lleve, ¿no? Que sea él el que te mueve los contactos y no estés tú, porque eso cansa mucho al artista, ¿sabes? Eres tú el que te escribe los textos, eres tú el que mueve la obra, eres tú el que contacta con la galería. Eh, Eso sí que lo que me preocupa más el cansancio de eso que quedarme sin ideas.
El momento COVID, que esto ya se lo tenemos preguntado a más artistas, ¿a ti te supuso un cambio? ¿O crees que la gente cambió un poco la perspectiva de la consumición del arte con el COVID? Porque se vieron muchas más películas, muchos músicos nos comentan por aquí que, como que hay mayor apreciación hacia el arte. ¿Tú notaste un cambio con el COVID hacia el arte? Claro, a mí más que a mí hubo como una dicotomía entre positivo y negativo, en el sentido de que todo eso que pasó yo no estaba nada de acuerdo como persona, de obligar a la gente a no tener, por ejemplo, a mí lo que sí que vi que perder el contacto físico con las demás personas fue horrible a nivel emocional, a un artista también, o sea, para mí no poder estar junto a personas, amigos y tal, no me pareció horrible. No me pareció necesario, es mi opinión personal. Y en el lado del arte, evidentemente, la gente creo que se dio cuenta que si no hubiera arte y tema creativo, la gente hubiera estado muchísimo peor. Porque la gente, yo me acuerdo que compraba material para los nietos, para los hijos, para que dibujaran, consumo de películas, consumo de música. Claro, tú imagínate si eso no existe. Nos O sea, comería la tristeza en casa. para mí hubiéramos muerto de tristeza, básicamente. Entonces, lo que sí que me parece que aun pasando eso, ¿no? No ha cambiado nada. Al contrario, o sea, se ha dejado, o sea, ha habido menos ayuda para la cultura, o sea, se ha volcado todo más por el tema de intentar, que tampoco están haciendo, ¿no? De la investigación médica, de no sé qué, de no sé cuánto, de te enfermo, te curo, te enfermo, te curo, que a nivel cultural lo pasamos súper mal, porque la cultura se quedó, claro, sin gente que fuera a ver cine, porque al final eran plataformas donde el artista tampoco gana dinero, Pasó a ¿sabes? muchos músicos y a muchos artistas que no podían ir a conciertos, ni podían ir a exposiciones, ni a hacer nada. Claro, y al final es como tú consumes el arte, va a ser a plataformas, pero el artista no tiene una solvencia porque, claro, nosotros nos quedamos sin poder generar, con mucha gente, ¿eh? No estoy diciendo que seamos nosotros los que lo pasamos mal, sino en general, lo que te digo, para mí fue una putada general. Perdón por la No, putada. no, tranquila. No sale en Pero, horario infantil esto. vale, pero claro, el tema del arte es que al final es una base, o sea, es que yo creo que la gente, pues al final todos nos estuvimos como mejor porque teníamos apoyo de este tipo, como tú bien dices, ¿sabes? Si no estuviera, entonces me da pena que no se tenga todavía, aún así, en una consideración más alta a nivel cultural y a nivel, ¿cómo se dice? No social de personas, sino de ayuda del Estado, del gobierno, ¿sabes? O sea, no sé, es como que se sigue tomando la cosa como que sí, muy bien, pero no sé, ya ves cuando los actores se pusieron también ¿no? en huelga y mucha parte de la cultura, porque sigue pasando, o sea, el apoyo ahí. Es que yo tengo muchos amigos que no están en España, y no solamente artistas, sino gente de pues, diseño de moda, de que aquí realmente no hay trabajo cada día hay menos trabajo para este sector, ¿no? Nos pasa mucho en Galicia eso, que en Galicia grandes productoras, muy poquitas, fotógrafos, bodas, comuniones, bautizos, lo típico, ¿no? Pero nos pasa mucho que al final muchos gallegos se tienen que ir porque es muy difícil ganarse la vida como artista, al menos en Galicia. Hablo de Galicia. Habrá gente que Bueno, en difiera conmigo, Extremadura. porque habrá gente que difiera conmigo, pero aún hace poco trajimos a una directora gallega que siempre nos dijo, es que yo tengo el don de que nunca me conceden ayudas. ¿Ves? Es que no es nada fácil. Y aparte en Galicia, en Extremadura igual. Aquí yo estoy en Barcelona, no te creas. O sea, no es fácil porque también hay, bueno, se hacen, ¿no? Lo que digo, el statement, ¿no? Hay un statement gallego, y no todo el mundo entra. No todo el mundo entra porque no hay, porque tampoco hay mucho que dar tantos artistas, tantos fotógrafos. Yo tengo amigas fotógrafos como tú y se han comido bodas, bautizos y comuniones y te das cuenta que fuera, en ciertos países, está muchísimo más considerado, ¿sabes? El tema. Yo tengo una amiga mexicana que estuvo viviendo aquí 8 años y no había manera, muy buena fotógrafa. Se ha vuelto a México y ya está trabajando como fotógrafa en danza, ¿sabes? Y no aquí. Entonces, depende, yo creo que depende del país, de los gobiernos, lo que consideren o no. Y en Galicia yo tengo mil amigos gallegos, yo tengo amigas gallegas que ahora están viviendo ahí, se están montando su propio proyecto
porque si no, o sea, por ejemplo, hay mucha gente de aquí que se está volviendo a Galicia a hacer proyectos nuevos. Claro, te coges una base aquí, te ahorras un poco de dinero y porque también la gente se cansa de estar en ciudades grandes donde tampoco hay demasiado estrés, ¿sabes? Al final. La actividad Entonces, es yo creo que hay un totalmente diferente. movimiento. Claro, yo creo que hay movimientos de decir, no sé, al final yo creo que ahora se está volviendo un poco a volver, pero yo pienso volver en Extremadura, digo, pero es que a mí no me han ofrecido nunca nada en Extremadura, ¿sabes? Ahora unos chicos me han ofrecido una individual en Cáceres y es fuerte porque o me la ofrecen en Cáceres o no me la ofrecen en mi ciudad, ¿sabes? Siempre es, sí, sí, vamos a hacer, vamos a hacer. Y yo tengo un currículum que he estado mi obra ha estado en partes del mundo, en Barcelona, en Andalucía, en Shanghái y en Badajoz. Tengo concursos de pintura contados con los dedos de la mano, pero no me han ofrecido a día de hoy todavía una exposición en mi ciudad. O sea, te entiendo lo que pasa en Galicia, a mí me pasa igual y es como, no sé, tengo una trayectoria también como para que me valen, ¿no? En mi ciudad y eso también me duele un poquito, ¿no? Que decir, jolín, se me tuve que ir de allá y a día de hoy tampoco me están ofreciendo nada para presentar mi trabajo allí, ¿no? Entonces yo creo que eso yo creo que nos cansa a todos, supongo que a ti también y a todos los que se dedican al tema cultural, artístico, creativo, que en tu propio lugar. Entonces, claro, yo a Extremadura, ¿qué hago si vuelvo? O sea, yo si me planteo volver a Extremadura es por conseguir una casa en el campo barata y montarme un taller enorme, pero para nivel profesional no volvería a mi tierra, por ahora, ¿eh? Lo dejo siempre todo abierto, porque todo puede pasar. Cambiando así un poco de tema, una obra de la que estés totalmente orgullosa que nos puedas señalar un poco ahí, que destaque un poquito por encima de las demás. ¿Nos puedes decir? Pues es que Aquí. no, pues no te... A ver, no te... Es que no, es difícil esa pregunta, Bueno, pues porque, abre un poco más, 2 o 3 obras ahí que nos puedes decir que digas, es que esta obra o algo que tengas por ahí por el taller. Que te vea. bueno, es que, claro, es que aquí es, bueno, claro, es que aquí en el taller hay un montón. No sé si la veis, Sí, yo veo que estás a pero tope. sí, bueno, orgullosa más bien de cada día. Es que, claro, la obra en sí, es que yo soy muy autocrítica conmigo misma. Entonces yo siempre pienso que lo puedo hacer mejor. Entonces la pregunta es un poco complicada Complicada, para ¿no? mí. A ver, estoy orgullosa de quitarme cada día más los parámetros de ¿no? De tener que gustar al otro antes de que me guste a mí, ¿no? Pero claro, estoy orgullosa de las obras que me permiten olvidarme justamente de mí, porque yo una vez que me meto a trabajar, hay momentos que no estoy pensando, porque yo soy una persona que piensa demasiado. Entonces estoy orgullosa en realidad estoy orgullosa de todos los trabajos que he hecho, porque cuando miro cosas del pasado, que muchas veces las dejamos ahí, como ya las hicimos, ya las expusimos, no las volvemos a mirar, ¿no? Y me sorprendo en el sentido de la obra ha cambiado también como he cambiado yo, ¿sabes? Y me sorprendo de cosas que he hecho que quizás no te lo digo para bien como egocéntrica, sino como wow, ¿no? Que quizá ahora mismo no las volvería a hacer porque no soy la misma persona, ¿sabes? Entonces, estoy orgullosa de la verdad que de todas las series que he hecho y me gustaría estar orgullosa de las que vendrán. Así se habla, sí, señor. Y así nuevos proyectos, aparte de los que tienes ahí, piensas volver a lo mejor a los murales, que fue como te conocí y demás, porque esa es otra. Los murales son un desafío muy grande. Bueno, los murales que, claro, hay se ponen diferenciaciones, ¿no? En el tema, porque yo cuando estudié muralismo en pintura, ¿no? En mi especialidad. Yo no me dedicaba a hacer murales porque tampoco, o sea, fue cuando te conocí y ya llevaba haciendo murales, ¿no? Entonces, claro, está dentro de que sí es street, que es mural, que es tal, y para mí, no es que no, a mí me gusta pintar murales, el tema es que lo que no me gusta es lo que pagan por pintar murales porque me parece que está muy mal pagado y no me merece la pena a no ser que me llamen para un proyecto que merezca la pena y que considere que esté bien pagado. Entonces, por eso sí que, claro, o sea, sí que me gustaría, por ejemplo, ahora iba a hacer uno nuevo con otro artista, pero para un festival, pero bueno, el festival se ha quedado sin presupuesto. Ah. Y ya era un presupuesto bajísimo
Y claro, me parece triste que esta persona que se lo trabaja muchísimo ese festival directamente lo tenga que prescindir de nuestro trabajo, que ya era poco pagado. Entonces, por eso dejé o sea, por ahora no, si no estoy haciendo murales ahora es porque no me están ofreciendo. O sea, lo que hago lo hago para mí, gratis, cuando encuentro paredes donde me apetece fuera de la ciudad también. Mm. Ahora tengo el proyecto de hacerlo con un amigo, pero en plan buscamos una pared y lo haremos por nosotros. Es triste, pero es lo que te digo, o sea, yo ya estoy cansada de que me ofrezcan proyectos donde no hay un mínimo. O sea, cobra más un pintor de brocha gorda por pintarte la casa de blanco que hacerte un mural. Y tú lo sabes esto. Sí, desgraciadamente es así. Es triste porque es triste, pero es así. Claro, no creo que en todos los festivales no creo que todo el mundo cobre lo mismo, pero de lo que yo sé de artistas con los que que son amigos que hacen, sigo pensando que muchos están muy mal pagados y para mí es un trabajo bastante fuerte como para que se pague tan poco realmente. Fuerte y desgastante, porque cuando fue el de Coruña, que fueron 5 días sin parar, los que Claro, fueron empezaron 10. pronto, porque Mon y la otra chica, que ahora no me sale el nombre, estuvieron los siete días sin parar. Sí, 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 claro. Yo pinté 10 metros, pero por ejemplo ese festival, yo dije que no pintaba un edificio por ese dinero. O sea, ya me pareció poco, 10 metros, no voy a pintar una fachada por ese dinero. Como hicieron Por eso este te digo. de Simón, que pintaron una fachada entera. Claro, pero eso ya son proyectos como personales. Yo tampoco, yo sé lo que me ofrecieron a mí. O sea, yo no sé lo que le ofrecieron a él. También es luego cada uno con su carrera, ¿no? Considera o deja de considerar. Yo para mí, una fachada de 7 plantas las tienen que pagar bien, porque además somos artistas, es una profesión, ¿sabes? Y a mí me parece muy bien los festivales y el tema es que justamente Cambre, pues yo estaba contenta, pero fue un suplicio. Y lo digo abiertamente porque tampoco, o sea, no voy a hacer ningún comentario más, pero es como, bueno, mucho trabajo para poco dinero. Es así, no voy a mentir tampoco. Y las condiciones, el calor que hizo, todo, todo. También, o sea, duró poquísimo porque justamente mi mural, no sé a cuánto duró, al mes ya tenía pintadas. Que Sí. para mí cuando yo pinto en la calle, o sea, considero que la calle es de todo y a mí que pinten encima, para mí la pintura mural es efímera cuando se pinta en la calle, ¿no? Pero claro, ahí en un festival, no lo sé, ahí creo que se tiene que poner un poquito más de amor, porque al final las paredes bajas. Igual hay maneras de que no, porque hay maneras un barniz que se pone encima de los murales, que se limpia fácil, luego una pintada encima. No lo hicieron en Cambre y por eso pasó lo que pasó. Ya. Entonces eso ya cuestión ya, ahí yo no puedo entrar porque eso ya cuestión de producción, del ayuntamiento y de cosas, De pero cosas de- yo sé que se dijo que se tendría que hacer esto y no se hizo, porque una fachada grande al final no te la van a pintar, ¿sabes? Pero los artistas que pintamos en fachada, en muro bajo, pero es normal, o sea, tú no puedes controlar todo, ¿sabes? Pero sí que hay maneras que puedes como por lo menos mantenerlo un poco, porque básicamente yo supe que los vecinos estaban muy disgustados por ello. Y claro, Normal. ese mural no se puede, ese mural era realismo, no se puede tapar fácil si no voy yo a taparlo, ¿sabes? Pero bueno, ¿qué te voy a contar? Ya, bueno, cosas que pasan desgraciadamente con el arte. Bueno, supongo que son cosas también políticas que yo ahí no entro. Claro, a ti te llaman en un festival, pasan estas cosas, tú al final tú vas a hacer tu trabajo y ya está, ¿sabes? Y no quiero que suene como una crítica a Cambre, porque no es que pase en Cambre. Yo creo que hay que son mucha gente intermediaria en medio y que, claro, o sea, ahí no sé, pero creo que se debería pensar un poco más en las subvenciones que se hacen para estos temas porque hay una persona trabajando una semana, o sea, cuenta las horas de trabajo. Entonces no creo que esté casado con el dinero que tú ganas por hacer un mural en un festival con las horas de tu trabajo creativo, además. Un poco el Entonces, planteamiento de lo que hablábamos antes, de lo que se considera pagar a un artista. claro, y luego tú también estás en aceptarlo o no, ¿no? Porque nadie te obliga a hacerlo, evidentemente. Yo en este caso, bueno, fui yo la decisión, por eso
pero también creo que tengo como la libertad de poder decir que creo que están mal pagados estos proyectos. O sea, no creo que sea una crítica objetiva, o sea, es decir, a alguien, sino en general, y me parece que está bien que el artista no nos quedemos callados tampoco, porque al final es una rueda, si aceptamos pero tampoco hablamos, es como, no sé, yo me lo planteo, tú te lo planteas, ¿no? Los ayuntamientos se lo plantean, la producción de los festivales se lo plantea, pero claro, siempre va a haber alguien detrás tuya que lo haga gratis también. Esto pasa en la fotografía, pasa en el diseño, esta cosa de avalar las cosas gratuitas porque son artísticas, ahí también el error lo cometemos muchas veces los artistas, ¿sabes? Bueno, lo hago. Yo ahora mismo ya no lo hago. Bueno, A no no sé. ser que sea una cosa como, ¿sabes qué te digo? Que sea un festival que no tenga como subvención y me parezca ideal el proyecto porque hay muchos parámetros, ¿sabes? Pero a un festival donde hay un tal y cual, no quiero, ya, estoy cansada de eso. Bueno, no sé si nos quieres comentar algo más, que ya nos vamos quedando sin tiempo, por desgracia, con Zoom. Si tienes una página de a lo mejor de merchandising que quieras decir, o algún proyecto, una exposición, algo rápido para comentar, que nos quedan 6 minutos. Bueno, sí, que básicamente es donde se puede ver mi trabajo, ya que lo he hablado, es en mi web, que es www.socatoa.com, Lo porque el pondremos Instagram abajo. sí, y ahí es fácil de ver mi trabajo y los proyectos que he hecho, los murales, está todo y toda la información, más que el Instagram, que es como algo muy rápido. Ujú. Y nada, agradeceros que hayáis pensado en mí, Nada, gracias estoy a ti agradecida. por venir. Gracias por ello y nada, que a ver si entre todos podemos conseguir que a todo el tema cultural, creativo, se apoye cada vez más por la gente venidera y la gente joven que está en ello decirles que se puede y que si te gusta algo y que luches por tu sueño y no te quedes con lo que te dicen los demás, que no vas a llegar, que no vas a ganar dinero y que mejor que te vayas a estudiar otra cosa. Yo creo que hay que apoyar a la gente joven y decirles que sí que se puede. Sí que se puede. Se lucha mucho, pero sí que se puede. Merece Sí mucho que la se puede. sí, es el Sí, mensaje que queremos transmitir hoy. Se puede. Se pasa mal a veces, pero se puede. se puede. Muchas gracias, de verdad. Miraremos también de meterte alguna de tus obras al final de la entrevista, si quieres, para que se vea un poquito tu Vale, trabajo. ¿Te parece? vale, me Vale, parece pues perfecto. muchísimas Vale. gracias por venir hoy. Bueno amigos, un día más aquí en Ponte al Día. Vamos a seguir tratando diferentes temas que ya los hemos tratado, como es el TDAH, pero en el ámbito escolar y en el ámbito más infantil, ¿no? Pero también parece ser que hay pues mucha gente o muchas personas mayores que también padecen este trastorno, pero que creo que no es tan fácil, o bueno, ahora nos lo va a explicar aquí nuestro amigo Juan Ramón, 10 o 10, ¿cómo es? Porque no tengo aquí.
Pues mira, vamos a concretarlo un poco más y vamos a decir que es Juan Ramos como apellido y es 10. Bien, Sí, muy bien. correcto. Bueno, pues es psicólogo de Anida y bueno, pues te dedicas un poquito más a detectar o a tratar el TDAH en personas mayores, ¿no? Sí, hay un gran porcentaje al final de personas adultas con TDAH que, bueno, a lo largo de su vida no han sido diagnosticadas y llegan con ciertos problemas, ¿no? Que se van acumulando, van dañando y llegan a adultos y a veces encuentran esto del TDAH y empiezan a identificarse con características o sintomatología y de repente pues llega ese diagnóstico y se les abre un camino nuevo, generalmente de alivio, de entender el por qué me comporto de determinado modo, por qué me cuesta tanto completar ciertas cosas. Así que en eso estamos desde Anida Coruña, sí. Sí, porque, o sea, en la época más infantil o en el colegio hay como tres apartados, ¿no? Que es el déficit de atención, la hiperactividad y la impulsividad, ¿no? Y ahí se nota más, ¿no? A lo mejor, no sé, porque el niño es más inquieto, no sé qué le pasa al niño, ¿no? Es habitual, sobre todo en los que tienen un perfil hiperactivo impulsivo, es decir, tienen una necesidad constante de moverse, son impulsivos, no esperan turnos, se levantan cuando no deben hacerlo. Pues es muy habitual que desde los centros educativos den la voz de alarma, porque al final tú no dejas de tener un niño o una niña ahí que, en cierto modo, no te permite dar la clase con normalidad, tienes que pararla, tienes que atender a sus demandas, ves que se mueve todo el rato, entonces es habitual que llegue esa sospecha de, oye, vamos a mirar si tiene algún tipo de dificultad porque le pasa esto. Pero es que, claro, esto lo ha habido toda la vida, ¿eh? Si nos vamos a 30 años atrás o cuando nosotros estábamos en primaria, seguro que recordamos a aquel chaval que pues se olvidaba siempre de hacer los deberes, tenía exámenes sorpresa, necesitaba moverse continuamente, estaba echado de clase, no ese que tildaban de que tal vez de burro, de maleducado, todos teníamos en clase. Pero antes no había esta oportunidad que ahora sí que hay de hacer estos diagnósticos y entender el por qué. Antes simplemente se decía, ¿no? El que no sirve para estudiar, pues venga, a trabajar. Y no se miraba más allá. Claro, esto va avanzando, se van teniendo más conocimientos y ahora nos damos cuenta de que esos niños o niñas que compartían espacio con nosotros en el cole, pues podían tener esta misma dificultad, pero no han sido diagnosticados. Entonces, lo ha habido siempre, no es algo que sea moderno de ahora, sino que esto existe desde siempre porque tiene un componente genético muy importante, en torno a un 80%. Quiere decir que esto se pasa de papá, de los abuelos, de los bisabuelos, con lo cual siempre lo ha habido. Pero ahora los profes también están más formados en dar esta voz de alarma. ¿Qué sucede con esos chicos de cuando nosotros íbamos al cole que no tienen diagnóstico? Pues cuando llegan a adultos, si no han sido diagnosticados o tratados de TDAH, es muy probable que lleven asociado alguna otra comorbilidad por ese maltrato del TDAH. Pues es habitual que haya trastorno depresivo, trastorno de ansiedad generalizada, que pueda haber algún tipo de trastorno de conducta, adicciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, muchos de ellos llegan aquí quizás por otra cosa, pero pueden llegar a tener posteriormente un diagnóstico de TDAH y a poder ser o realizar una intervención dirigida a facilitarles un poco su día a día, trabajar con estas herramientas a nivel funcional que les permitan pues, tener menos problemáticas a diario. Sí, porque tengo aquí anotado que, bueno, el TDAH en adultos, como tú dices, ¿no? Pues está presente, pero parece ser que está más presente en un porcentaje más alto en mujeres que en hombres. Bueno, aquí entraríamos en ciertas interpretaciones, ¿eh? Y voy a dar mi opinión personal. Ujú. Quizás sea cierto esto que dices de que más mujeres que hombres, pero yo lo que percibo es que las mujeres en general son más valientes a la hora de afrontar problemas. Los hombres tienden más a justificarlos. Yo siempre he sido así y no he salido tan mal. La diferencia creo que es que quizás muchas veces las mujeres cuando llegan a adultas llegan con episodios de ansiedad y depresión. Y eso al final cuando estás sumida en ansiedad, en medicación, depresión, medicación y tú no mejoras, te lleva a plantearte igual hay algo más, por la manera en que afrontan los problemas. Y los hombres somos quizás más de caer en cosas que a nivel social tal vez estén más o mejor vistas, ¿no? Un trastorno por adicción, una adicción al alcohol, por así decirlo, al juego. Bueno, está como más familiarizado quizás y lleva implícito, pues, a nivel social menos carga de culpabilidad. Lo justificamos más. Todos beben o todos juegan, ¿no? Pero la depresión y la ansiedad van por otro lado. Así que hay más mujeres. Sí que es cierto que yo me encuentro más mujeres que hombres aquí adultas. Creo que la equivalencia debería ser la misma. Quiero decir aproximadamente, un 45-55 debería tender a eso, pero sí que es cierto que parecen, como tú dices, más mujeres que hombres. Pero creo
que por su manera de afrontar los problemas, que es más directa y los hombres igual tienden más a evadir esto y a justificarse. Sí, quizás pues como es un estándar, ¿no?, social, de que bueno, pues como yo puedo, o sea, vamos a los bares, bebemos, tal, jugamos a las Ujú. máquinas, pues eso se ve normal, ¿no? O sea, no, ahí no Sí. se ve ningún trastorno, ¿no? En cambio, pues la mujer se detecta más porque, bueno, pues no tiene esos hábitos a lo mejor, ¿no? Ujú. Puede ser algo así a nivel cultural, que parece que está más establecido, más normalizado, ¿no? Y lo justifiquemos de ser. Y ahora ya entramos así en el tema de los talleres y terapias. Sí. ¿Qué tipo de terapia se puede llevar a cabo pues con eso, con una persona adulta? Porque me imagino que diferirá mucho de cómo se trata, ¿no?, en la época infantil al adulto, ¿no? Bueno, en un principio creemos que tal vez se puede diferenciar más, pero tiene sus ciertas similitudes. Te voy a tratar de explicar. Bueno, lo primero y principal, ¿no?, que demandan los adultos suele ser terapia psicológica. Al final, esta terapia psicológica se basa en subsanar el malestar continuo que tiene esa persona con TDAH, el entender qué es lo que le sucede y el dotarlo de herramientas que le permitan sentirse más feliz en su día a día y con menos angustia. Esto también se da en los niños. Pero ¿qué sucede? Que normalmente en los niños, además de con niños, se trabaja con papá y mamá. En los adultos, pues también es habitual incluir a las parejas en la terapia. ¿Por qué? Porque son una parte con la que conviven, y hay roces, y hay discusiones, y a veces evocan recuerdos negativos de la infancia porque se parecen a papá y mamá, o bueno, son ciertos detonantes. Entonces, muchas veces también se incluye en esta parte de sesión siempre que quieran, y es algo muy beneficioso. Entonces, este es el pilar principal, ¿no? Esta terapia a nivel individual. A nivel grupal, en ocasiones se hacen grupos de ayuda mutua entre adultos de edades similares con problemáticas similares. Quiero decir, algo que les pueda suceder a muchos TDAH puede ser, por ejemplo, funciono con mucha ansiedad, tengo siempre mucha ansiedad. Pues se trabaja un grupo de entre 4 y 8 adultos que afronten los problemas de manera ansiosa y entre ellos, ¿no?, generamos o buscamos herramientas en común que les permitan a todos ponerlas en práctica. Entonces también hay esta parte de terapia grupal que también lo hacemos con los niños, pero simplemente cambian las temáticas. En vez de trabajar en habilidades sociales y resolución de conflictos, nos centramos más en los problemas de adulto, del día a día. Hacemos muchas formaciones también dedicadas a que entiendan mejor qué es el TDAH y cómo afecta en el día a día. Y después también requiere muchos adultos una valoración para cuando todavía no tienen el diagnóstico y entran por la puerta o han ido ya a salud mental y les han dicho que te hagan una valoración para poder confirmar o descartar esta hipótesis de diagnóstico. Y hay muchos adultos también que acceden para hacer una valoración y entender si realmente las dificultades que tienen provienen de un posible TDAH o descartar esa hipótesis y tener que buscar en otras. Entonces yo te diría que son las tres principales vías que trabajamos con los adultos. Sería tanto la terapia psicológica como estos grupos que te comentaba de ayuda mutua y ya por último las valoraciones. Sí que es cierto que los niños tienen otro tipo de servicios que se ofrecen que no tenemos en adultos. O sea, se podría decir que en un alto porcentaje o un porcentaje bastante amplio, o sea, lo que está de moda, ¿no?, esto de la depresión y todo eso, ¿podría ser originario del TDAH? ¿O podría estar el TDAH detrás de eso? Vale. Voy a tratar de describirlo a través de un ejemplo que creo que se va a entender mejor y tal vez veamos las posibilidades que hay, ¿vale? Imagínate, voy a poner un caso de un niño o una niña que no se ha diagnosticado en su momento, ¿vale? Y ese niño crece escuchando etiquetas de eres el payaso de la clase, eres un vago, nunca vas a llegar a nada, eres un desastre, siempre igual. Crece con todo este tipo de comentarios, ¿de acuerdo? Bien, llega un momento en el que este niño, si no se diagnostica y no se trabaja su TDAH, va a acabar interiorizando esas etiquetas. Y aquí nos ponemos entre tres situaciones diferentes. Que yo me crea que soy un vago, que no sirvo para estudiar y que no valgo para nada, y me lo crea y lo adopte como mío. Y como es así, yo puedo caer en una depresión, ¿vale? Me parece una comorbilidad como una depresión, porque no soy lo suficientemente bueno. Puede darse el otro caso, que es, yo quiero hacer lo mismo que los demás y quiero ser igual de bueno que los demás. Así que me voy a esforzar todo lo posible por conseguirlo. Y aquí es que aparecen altos niveles de ansiedad para tratar de llegar a cumplir lo que la gente demanda de ti. Esto mantenido en el tiempo es un trastorno de ansiedad generalizado y aparece esa comorbilidad, una ansiedad. Y por último, pues podemos tener la de que yo soy el malo, que yo soy el burro, que soy el payaso de la clase. Pues ya verás ahora. Y aparecen trastornos de conducta y te dedicas a dinamitar y sabotear todo lo que hay por ahí. Son tres maneras de reaccionar a todas esas etiquetas que nos van poniendo cuando no tenemos esa
bueno, pues ese diagnóstico, esa detección y ese tratamiento especializado, ¿no? Así que, claro que hay gente que llega con un diagnóstico previo de ansiedad, pero lo que ha provocado esa ansiedad es el TDAH no tratado. Hay gente que llega con periodos depresivos, que ha llegado a ellos por no tratar ese TDAH, incluso gente que está diagnosticada de trastornos de conducta o trastornos límite de personalidad, incluso, que vienen de un TDAH también no tratado. Es decir, el TDAH está, pero no se ha visto en su día. Y, o sea, en la medida de ya de los adultos, claro. Cuando en estos talleres hay mucha participación, o sea, se prestan no, a querer participar ahí para salir de ahí, ¿no? Pues llegan muchos entrando por la puerta, ¿no? Con la boca pequeña y con cierto recelo. Y es comprensible, porque al final el acrónimo de ANIDA no deja de ser Asociación de Niños con Déficit de Atención e Hiperactividad. Y tú vas a un sitio que a priori es de niños y vas con recelo. Otra cosa es cuando te das cuenta el componente genético que hay, que un 80% es genético, entonces que no es que solo están los niños, sino que igual papá y mamá también están trabajando porque también tienen ese TDAH. Y cuando van entrando y viendo un poco cuál es el funcionamiento, sí que se prestan. Sobre todo se prestan cuando se dan cuenta que después de un par de sesiones cambian alguna cosilla y todo empieza a funcionar un poquito mejor. Y ahí es donde ves un poco la luz, ¿no? Y ya dices, vale, pues voy a muerte y me fío porque veo que hay cosas de los que me trasladan que sí que funcionan. Y al final se acaban involucrando y a queriendo acceder a cosas a nivel grupal y siguiendo formándose. Y no hay que olvidar que esto es una asociación y como asociación son parte activa y hay que formar parte de junta directiva y hacer cosas y van entrando en esta cosa del asociacionismo, ¿no? Y luchando o tratando de conseguir derechos, ya no solo para sus hijos, sino pues probablemente para sus nietos, porque esto es un factor hereditario importante y empiezan a tener una vida a nivel asociación, ¿no? Pues más activa y con más participación. Así que yo te diría, para resumir mucho, que entran con dudas y a medida que van viendo la situación y van encontrando un poco su camino, se involucran cada vez más. Sí, o sea, en un principio como que les da un poco, digamos, de palo de reconocer, ¿no? Que tienen esa problemática, ¿no? Ya no solo eso, yo algo que siempre digo es que en sesión, ¿no? Yo estoy del lado fácil de la mesa. El lado difícil es el de la persona que viene aquí a hablar de sus vulnerabilidades, de lo que le cuesta, de cómo se siente. Y eso en general no es fácil. Presentarte por primera vez ante un desconocido y hablar de lo que se te da mal, de lo que te cuesta, de lo que te duele. Entonces, ese ser un poco reacio es lógico, en principio, ¿no? Y que gran parte de la terapia depende en que se cree un buen vínculo entre el terapeuta y la persona que tienes enfrente. Así que a medida que esto se va consiguiendo, ya todo va mucho más fácil y no hay que hablar pues esquivando ciertos temas o con doble sentido, sino que se puede abordar la problemática de verdad desde el comienzo y bien. O sea, un trastorno como este que, como decías antes, ¿no? Pues es crónico y bueno, y hereditario aún encima, ¿no? Pero que bueno, que con estos talleres o con estas terapias que tal, se puede mejorar mucho, ¿no? En el día a día. Correcto. Al final hay que tener en cuenta que esto es algo con lo que naces y es algo con lo que mueres, pero lo que sí que puedes hacer, por un lado, es disminuir la intensidad de la sintomatología, es decir, si yo me olvido siempre de cosas, pues puedo ir disminuyendo el número de veces que me olvido de cosas, ¿no? Puedo tener mis herramientas para funcionar mejor, es decir, un truco muy absurdo, pero que funciona muy bien, es el tema de olvidarse las llaves o el móvil. Pues yo siempre explico, 3 bolsillos en el pantalón, 3 ruidos antes de salir de casa. Tiene que hacer todo ruido, un bolsillo móvil, un bolsillo de llaves, otro bolsillo cartera. Si uno no hace ruido, vuelve porque te has olvidado algo. Esto simplemente ya puede ayudar a funcionar, ¿no? Y después, por otro lado, hay que trabajar en que cuando a ti te pase algo de esto, el cómo tú te hables a ti mismo te haga el menor daño posible. Y es muy habitual tener una voz muy poco compasiva con uno mismo. Y sean cosas del tipo, ya estás otra vez, mira que eres burro, siempre te olvidas de esto, así al final vas a llegar tarde, te van a acabar echando, ¿vale? Por otro lado, hay que aprender a hablarse con, bueno, esta vez no ha funcionado esta estrategia, voy a tener que buscar cómo hacerlo para que la próxima vez no me suceda. Este cambio de lenguaje interno es muy importante, porque no es que te olvides las cosas una vez, por ejemplo, sino que esa persona se olvidará de muchas cosas. El cómo tú te hables y el cómo tengas capacidad de cambiar cosas te va a ayudar en esto. Entonces, hay un nivel de mejoría grande. Sí que es cierto que el nivel, ¿no? El pronóstico y de la evolución va a ser mucho mejor cuando hay un diagnóstico temprano que cuando hay un diagnóstico tardío. Porque si a mí me diagnostican con 30 años y yo 25 años haciendo las cosas mal,
Me va a costar mucho dejar ese hábito y establecer uno nuevo. Si a mí me diagnostican con 7, 8, va a ser mucho más fácil que yo cambie y que además papá y mamá cambien también su manera de actuar conmigo. Por eso, ¿hay mejoras? Sí, claro que sí. Sobre todo a nivel compasión con uno mismo, a nivel entender lo que me sucede, a nivel buscar herramientas que me faciliten no volver a caer en esto. Pero la evolución va a ser mucho mejor, mucho más favorable cuanto antes se descubra, ¿no? Antes se diagnostique este TDAH. O sea que el consejo es de que siempre que suceda eso, como decías tú, de olvidarte el móvil o las llaves, siempre ver el vaso medio lleno, no medio vacío, ¿no? Efectivamente, tratar de culparnos lo menos posible, ¿no? Ya no podemos hacer nada, ya ha pasado y vamos a centrarnos en solucionar el problema, en qué puedo hacer para que no vuelva a suceder. Y esto yo creo que en todos los ámbitos funciona, es decir, no sirve de nada comerse la cabeza con lo mal que he hecho algo, sino que vamos a darle vuelta a la cabeza en qué puedo establecer para que la próxima vez no suceda esto. Anclarse en la solución y no anclarse en la queja y en el problema de qué mierda que me pasó esto. No, ¿qué voy a poder hacer para que esto no suceda a posteriori? Y cambiar el foco es algo que a nivel instantáneo incluso nos va a ayudar a disminuir esa sensación de malestar. Y yo, o sea, yo ahora aquí sentado, si yo padeciese ese trastorno, Sí, ¿cómo yo me podría, o sea, identificarlo yo mismo sin tener conocimiento de nada? ¿Qué me vale. pasa? O cómo, no sé, ¿cómo lo podría? Vale, pues mira, al final, claro, esto es mucho más sencillo, ¿no? Verlo en niños, porque tienen menos hábitos construidos, por así decirlo, y se detectan más sencillo. Entonces, así unas cosas básicas que podemos mirar en adultos, ¿vale? En diferentes ámbitos y diferentes cosas. Somos multitarea. Esto quiere decir, empezamos muchas cosas a la vez y no las solemos terminar, las dejamos empezadas. Puedo estar, imagínate, estoy barriendo en casa, de repente veo algo que está descolocado, me lo cojo, me lo llevo a la habitación, llego a la habitación donde estaba y digo, uy, mira, no puse a airear la cama, abro la cama, pero no la acabo de hacer mientras abro la ventana y me acuerdo que tengo la lavadora a medio y me cambio de tareas, pero al final no acabo nunca ninguna de las que empecé, ¿vale? Es habitual olvidarse de citas pues, médicas, la ITV, el taller, dejar las cosas siempre para el último momento, no acordarse de cosas como cumpleaños, dificultad a la hora de hacer tareas que requieran mucha concentración, nos cuesta planificarnos y organizarnos para secuenciar las tareas en un orden lógico y no darte cuenta que estás haciendo una cosa pero no la puedes acabar porque te falta hacer la otra que era previa, tener la sensación siempre de necesidad de moverse cuando no podemos, pero tener como ese motor interno activado, fuga de ideas constante, todo el rato la cabeza con cosas, cuando quiero recuperar eso que era una idea muy buena y he pensado no soy capaz porque ya no me acuerdo lo que era. Entraríamos también quizás a nivel emocional, dos puntos, o el de siento las cosas mucho, ¿no? Me enfado, subo mucho hasta arriba y a los 10 minutos ya estoy normal, no me pasa nada, o gente que le cuesta más conectar con sus emociones. Somos muy absorbentes con temas que nos apasionan, incluso con los demás, llegando a causar rechazo. Bueno, pues son una serie de cosas que tal vez, ¿no? Tomadas una por una, nos pueden llegar a parecer normales o que todo el mundo le sucede, pero cuando aparecen todas o casi todas, de manera conjunta y a diario y en varias ocasiones, y eso repercute en un malestar para tu día a día, pues ahí es donde podríamos estar hablando de un trastorno. Entonces, gente que se identifique con esta serie de cosas, el identificarse no quiere decir que tengas un TDAH, sino que hay indicios de que podría haberlo. Ahora la cuestión es valorar cuánto influye en tu día a día, cómo te afecta, cómo te hace sentir esto, o cómo de graves son, ¿no? Cómo de intensas y frecuentes son estas conductas. Pero para tener así una radiografía un poco de adulto, quedémonos con esas. O sea que, bueno, no un consejo, pero sí un comentario, ¿no? Hacia la gente, pues eso, que a lo mejor que parece mucho de este tipo de circunstancias, pues que se dejen ver o que se dejen, ¿no? Pues de alguna manera analizar para Ujú. si es debido a un TDAH o es otra cuestión distinta, ¿no? Sobre todo si les está repercutiendo para mal en su vida diaria, en su día a día, en su malestar, en su autoestima, ¿no? Entonces, que sepan que quizás está causado por esto y que, bueno, pues tenemos la suerte, aunque con cosas de tener una salud pública, ¿no? Que nos permita acceder a salud mental, a comentar esto, nuestras dudas y a que puedan valorar si esto existe o no existe, descartar o confirmar esta hipótesis y a partir de ahí, pues tratar de empezar a hacer cambios en tu día a día. Aquí sí que vas a necesitar probablemente la ayuda de un terapeuta que te pueda guiar, acompañar en este proceso para conseguir esas herramientas y disminuir ese malestar diario.
Pues nada, Juan, pues creo que por lo menos a mí me quedó bastante claro el tema del trastorno del TDAH en adultos, que bueno, que parece que no, pero o sea, puede ser la puerta de entrada para muchas cosas que están sucediendo, ¿no? Como son estos otros trastornos, ¿no? Y bueno, pues darte las gracias. No sé si quieres apuntillar alguna cosa más o decirnos algo más, porque aquí el tiempo se nos queda muy, muy justo. Nada, decirte que agradecerte la presencia aquí, que ha sido un placer y dar visibilidad al final al TDAH y en concreto el TDAH adulto es una de las cosas que tratamos de hacer también desde la asociación, porque al final en niños está muy visible, pero en adultos es un poco ese gran desconocido y al final puede ayudar a cambiar mucho, ¿no? La vida o la forma de sentirse de las personas. Así que agradecer este espacio para poder dar difusión a este trastorno. Bueno, pues nosotros agradecerte a ti tu presencia aquí y esperemos que no sea la primera ni la última, porque bueno, pues este es un tema muy interesante y un tema que yo creo que le interesa a mucha gente, aunque esté, como dices tú, un poquito ahí al lado, pues lo que tratamos es eso, ¿no? De que todo el mundo sepa que, bueno, que a lo mejor una depresión o una situación anómala que tal no es por circunstancias Ujú. particulares, sino que, bueno, pues puede venir dado por esto, ¿no? Y nada más, muchas gracias por tu presencia y un saludo desde aquí. Encantado, un placer. Hasta la próxima. Bueno amigos, pues aquí despedimos un día más este programa de Ponte al Día y contábamos con la presencia de Juan Ramos, que es terapeuta, que trata en exclusividad o casi en exclusividad el tema del TDAH para adultos. Y yo despedirme un día más como siempre, el consejo diario de seguir siendo buenos.